likely gonna send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta aldea global semanal. Realmente es un gusto encontrarnos con ustedes, como siempre, en este resumen internacional que le ofrecemos cada 7 días. Y como es de costumbre también, le presentamos a la gente que nos acompaña. Auspician esta aldea global semanal RGB Lighting System, Organización Deimonaz, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies-Hermen, Hotel Olimazú, Ascensores Alfonso, Transportes Premat, Sociedad Anónima, Quincho Campo Adentro, SCS Computación, Refrigeración Sur, partes y repuestos, Hidrosol, representante de piscinas IWI, Distribuidora Leonel, Agua de Mesa Polarito, Automotores Leonel, Agencia Chevrolet y Multimarcas, La Consola, accesorios. Con casi 2 kilómetros a sus espaldas recorridos ya por el suelo de Marte y en perfecto estado de funcionamiento, el robot Curiosity cumple ahora un año desde su espectacular llegada al planeta rojo, el que justamente cumple el aniversario en camino, avanzando unas pocas decenas de metros cada día por el cráter Gale. Se dirige al Monte Sharp, que era el principal objetivo anunciado por los científicos de la misión, ya que allí, en la base de la montaña, de 5 kilómetros de altura, parece haber formaciones geológicas que pudieran formarse con presencia o en presencia de agua. Tras el aterrizaje, el vehículo no se dirigió directamente hacia esa zona, sino que dio un rodeo. Primero hubo que hacer múltiples ensayos y pruebas de sus equipos tras el viaje espacial desde la Tierra, y luego los científicos decidieron dedicar unas semanas a tomar y analizar muestras de unas rocas que consideraron interesantes también por las señales de agua del pasado. Solo en esta semana se notificaron 1.693 casos de dengue en Honduras. El saldo total acumulado en lo que lleva del año 2013 es de 13.828 afectados y 16 muertes por esa enfermedad. Precisaron los centros sanitarios que están observando en las últimas 2 semanas el incremento, que ha sido mínimo, pero esto a veces sucede y luego se dispara porque también hay zonas en las que no se ha presentado transmisión y se detecta en zonas nuevas, agregaron las fuentes. Estamos en una época que aún quedan aproximadamente entre 14 a 16 semanas de alta transmisión. Las semanas 24, la 44 del año es cuando se da la mayor transmisión en el país, puesto que en esa época la lluvia y el calor abundan en Honduras. Al igual que en Costa Rica, Honduras está desplegando una campaña educativa para instar a la población a que adopte medidas urgentes y básicas de limpieza. De Belice, en el norte de Costa Rica, y en el sur de Centroamérica, está siendo atacada por el dengue clásico y hemorrágico, en un escenario que se agrava por la mezcla de lluvias y altas temperaturas en una zona en la que las condiciones de insalubridad y marginación social de más de la mitad de 43 millones de centroamericanos, lo que propicia la propagación de la enfermedad. Estados Unidos ha decidido cancelar la cumbre bilateral con Rusia prevista para principios
del mes de septiembre en Moscú. Esta medida no solo es la primera reacción firme de la Casa Blanca al desplante diplomático que supuso la concesión de asilo a Edward Snowden, sino que muestra la convicción de la administración de la inutilidad de un encuentro del que no podía salir ningún acuerdo en concreto, dadas las discrepancias que separan a ambas potencias en la mayoría de los asuntos claves de la política internacional y de su propia agenda bilateral. El presidente Barack Obama sí acudirá a la reunión del G20, que se va a celebrar en San Petersburgo ese mismo mes. Un portavoz de la Casa Blanca dijo: hemos llegado a la conclusión de que no ha habido un progreso suficiente en nuestra agenda bilateral que justifique la necesidad de mantener un encuentro bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Esto lo ha señalado Jay Carney en un comunicado. Aunque la presidencia insiste en dejar claro que esta es la principal causa que ha motivado la suspensión de la cumbre, no desvincula la medida del caso del informático autor de las filtraciones de sus programas de espionaje masivo del gobierno estadounidense. La decepcionante decisión de Rusia de otorgar asilo temporal a Edward Snowden también ha sido un factor que hemos tomado en consideración a la hora de revisar el estado actual de nuestra relación bilateral, advirtió el vocero. El nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, ha afirmado estar determinado a resolver con Occidente la disputa por el programa nuclear del país. El dirigente dice estar preparado para entablar negociaciones serias y sustanciales sobre el programa. En su primera rueda de prensa como presidente, Rouhani ha señalado que Occidente debe ser consciente de que se puede alcanzar una solución solamente a través del diálogo, no de las amenazas. El nuevo líder de la República Islámica se ha mostrado confiado de que las preocupaciones de ambas partes pueden ser superadas en poco tiempo. Rouhani ha enfatizado que si los Estados Unidos mostraran buena voluntad hacia Irán y se creara una atmósfera de respeto mutuo, se podrían abrir negociaciones bilaterales. Lo que más nos importa son las políticas prácticas y la estrategia de Estados Unidos. Si Washington muestra buenas intenciones y sin ninguna agenda secreta, si se acercan de esa manera, entonces las conversaciones se abrirán. Esperanzas de una resolución diplomática al conflicto aumentaron con la victoria de Rouhani en las elecciones presidenciales de junio pasado, cuando los iraníes optaron por sustituir al radicalísimo y expresidente Mahmoud Ahmadinejad en el poder entre el 2005 y 2013, con la moderación de un clérigo proveniente del núcleo duro del poder en Teherán. Rouhani, como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional entre 1989 y 2005, lideró el equipo negociador iraní sobre el programa nuclear. Bajo su liderazgo, Teherán se adhirió también al protocolo adicional del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. La semana que pasó se cumplió un nuevo aniversario del primer ataque utilizando una bomba nuclear sobre una población civil en la ciudad japonesa de Hiroshima. Fue aquel recordado 6 de agosto de 1945. Como es habitual, para esta fecha se hicieron distintos actos en recuerdo de las víctimas. Estas fotografías enmarcan el recuerdo de aquel triste día para el pueblo japonés, como así también el recuerdo del pasado 9 de agosto, con la segunda detonación nuclear sobre la ciudad de Nagasaki.
existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Wigner, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. Las bombas atómicas arrojadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 representan, tal vez, la novedad más importante y siniestra en la guerra del siglo XX. El 16 de julio de 1945 se hizo una prueba con la primera bomba atómica en un lugar llamado Trinidad de Nuevo México. La explosión que se produjo liberó una energía equivalente a 20 kilotoneladas de TNT. Hiroshima fue el objetivo de la primera bomba a las 8:15 del 6 de agosto de 1945. De hecho, cuando lanzaron la bomba, ya se había sonado la sirena que indicaba el final del bombardeo después de una alerta inicial. La transportó un B-29 Superfortress llamado Enola Gay. Explotó a unos 550 metros por encima de la ciudad y produjo el equivalente a 15 kilotoneladas de energía. Entre 130.000 y 200.000 personas murieron, resultaron heridas o desaparecieron. El gobierno japonés trató de minimizar el impacto y la significación de aquella acción abominable, que unos días después fue seguida de un segundo ataque con otra bomba atómica. Esta arma había sido concebida para Kokura, en la isla japonesa meridional de Kyushu, pero al verla cubierta de nubes, la tripulación decidió atacar su objetivo secundario, los astilleros de Nagasaki. La bomba de Nagasaki fue de unos 20 kilotoneladas, pero hizo menos estragos debido a la orografía de la ciudad. Explotó sobre Urakami, el norte del puerto. Las dos bombas infligieron tanto daño y destrucción por tres motivos: la intensa explosión, la radiación térmica que produjo quemaduras y fuegos, y la radiación nuclear, que causó la muerte y heridas a partir de tejidos dañados. Las tres se detectaron en las víctimas situadas en un radio a 1,5 kilómetros respecto al epicentro, pero fueron las dos primeras las responsables de un mayor número de muertes. Aunque hubo más muertes en el bombardeo convencional de Tokio, aquel 10 de marzo ya hubo 85.000 muertos, los bombardeos atómicos fueron significativos porque causaron una enorme cantidad de muertos con una bomba arrojada por un avión. Desde un punto de vista estrictamente militar, las bombas fueron decisivas para persuadir
al gobierno japonés de plegarse a aceptar la derrota. Pero fue una derrota para el resto del mundo, porque a partir de allí comenzaba la era de la posible destrucción a través de las bombas nucleares para toda la humanidad. Más información del viejo continente. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se refirió al conflicto surgido con Gibraltar en las últimas semanas y ha garantizado que España tomará medidas única y exclusivamente legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles. Saben ustedes, este problema se originó porque los días 24 y 25 de julio un remolcador gibraltareño procedió a lanzar al agua en la bahía de Algeciras 70 bloques de hormigón de 1,5 metros cúbicos aproximadamente, de los que sobresalen unos hierros de medio metro de longitud y varios centímetros de espesor. Bueno, esto sin duda alguna es un atentado evidente al medio ambiente, pero esto además dificulta y mucho un tema en el que tendríamos que ponernos de acuerdo, que es la pesca por parte de los pescadores españoles, de los pescadores de toda la bahía en Gibraltar. Bien. A pesar de ello, nuestra posición era y sigue siendo la de la apertura al diálogo, pero nosotros queremos que todas las reuniones para temas concretos y puntuales sean reuniones a 4. Por una parte España, por otra parte el Reino Unido y por otra parte las autoridades de la Junta de Andalucía, que son las que tienen la competencia pues, en materia de pesca o en materia de medio ambiente, con las propias autoridades gibraltareñas. Que tras mi entrevista con Cameron, que fue constructiva, él también lo dijo así, desde luego el gobierno es partidario de hablar y de dialogar, hablar y a dialogar entre 4 partes. Y creo que se puede hacer. El ministro de Asuntos Exteriores ha tenido una conversación también con el señor Hay. Yo espero que se retomen pronto las conversaciones y España, pues, hasta ese momento, tomará medidas única y exclusivamente legales. Es decir, el gobierno de España no ha tomado ninguna medida ilegal. Tomará medidas proporcionales, aleatorias, medidas que no discriminen a nadie, pero desde luego tomará las medidas legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles. Yo espero que esto no vaya más, pero es evidente que España tiene que defender los intereses de sus nacionales y desde luego así lo vamos a hacer. Otros temas internacionales nos acerca justamente el continente americano y fundamentalmente América del Norte. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha evacuado durante los últimos días a la mayoría de sus diplomáticos en varias embajadas. La última ha sido el consulado de Lahore, en Pakistán, en respuesta a una amenaza terrorista contra la sede diplomática. El Departamento de Estado ha emitido una salida ordenada de todos sus diplomáticos en Lahore, a excepción de un pequeño grupo de personal de emergencia, mientras el resto ha sido trasladada a la capital del país, Islamabad. Una alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado dice que el departamento ordenó esta disminución de personal debido a las amenazas específicas relativas al consulado de Estados Unidos en esa ciudad y advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Pakistán. Una increíble historia apareció en Vietnam. En la selva del centro del país, un hombre y su hijo sobrevivieron 40 años sin contacto alguno con la civilización. Aunque aún no ha podido comprobarse, los vecinos de la aldea de Tra Ken Do no dudan de que los hombres recién encontrados son Ho Van Tan y su hijo Lang, desaparecidos en 1973. En la fotografía puede verse al más joven de 41 años, rodeado de los vecinos de la aldea, en la provincia de Quang Ngai. Su imagen es la de una persona atemorizada y está descalzo, muy delgado y con pelo enredado, vestido apenas con un taparrabos a base de cortezas de árboles. Nadie en el pueblo pensaba que fuera posible que Tang, de 82 años, y Lang pudieran sobrevivir durante 40 años de aislamiento en circunstancias tan duras, cuenta Ho Van Nag, uno de los aldeanos. Los hombres fueron hallados el miércoles, después de que unos vecinos se adentraran en la selva en busca de leña y dieran con la cabaña que padre e hijo habían construido en un árbol. En 1973, el hombre huyó hacia el bosque llevándose a su hijo,
después de que una mina destrozara su casa y matara a su mujer y a otros 2 hijos. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha condenado al senador Ivo Casol del conservador Partido Progresista a 4 años y 8 meses de cárcel por corrupción. Esta es la primera vez en la historia de este país que la Alta Corte condena a ir a prisión a un miembro de la institución que representa a los 27 estados de la República. El senador, de todos modos, cumplirá la pena en régimen abierto. Casol, acusado de fraude de licitaciones cometido entre 1998 y 2002, deberá pagar también una multa de 201.000 reales, algo así como $88.000. El Supremo ha dejado en manos del Senado la decisión de permitir o no la continuidad del político en su cargo. Algo parecido está ocurriendo con 2 diputados del Partido de los Trabajadores, Eduardo Cunha, expresidente del Congreso, y José Genoino, expresidente del PT, ya condenados a varios años de cárcel por el Supremo en el caso del Mensalao, un asunto de corrupción que sacudió a Brasil y que continúan ejerciendo sus funciones en el Parlamento hasta que se dilucide si pierden o no automáticamente el mandato que recibieron a través del voto popular. La condena del senador Casol ha tenido lugar 40 días después que el Supremo mandara detener, también por primera vez en la historia, a un diputado, Nathan Donadon, del conservador PMDB. Un incendio de importantes proporciones se registró en el aeropuerto de Nairobi. El jefe de la policía antiterrorista de Kenia comunicó que no creen que haya vínculo terrorista con el incendio que afectó al principal aeropuerto de Kenia. No queremos especular, pero en este momento no creemos que exista tal relación. Incluso si estamos conmemorando el 15º aniversario de las explosiones de las bombas, no pensamos que sea terrorismo, ha explicado refiriéndose al aniversario de un ataque doble realizado por militantes islamitas en la Embajada de Estados Unidos en Nairobi y en Tanzania tiempo atrás. El grave incendio en el aeropuerto pudo ser controlado, pero obligó a cerrar completamente durante cerca de mediodía la estación aérea de Nairobi, que es la de mayor tráfico aéreo de África Oriental, cuya zona de llegadas internacionales ha quedado destruida. A primera hora de la tarde fue reabierto parcialmente para vuelos domésticos y de carga. Bien, hasta aquí llegamos en esta Aldea Global Semanal. Como siempre, le agradecemos su compañía. Ustedes saben que nos pueden escribir, como siempre lo hacen, a nuestro correo electrónico aldeaglobalsemanal@gmail.com. También visitar nuestro portal www.aldeaglobalsemanal.com.ar. Agradecidos estamos también a aquellos correos electrónicos del exterior, donde 26 países del mundo ya nos siguen con este resumen semana tras semana. Como siempre, le agradecemos su compañía. Que sigan bien. Looks like they're gonna send in the Marines.